Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos por acá, Johnny Castillo. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Miren, hoy les vengo a traer un tema muy importante que está pasando en estos días. Hoy es 31 de enero del 2026. ¿Ok? Eh, Hoy les vengo a traer a hablar sobre un tema muy, pero muy importante. Eso le afecta a traders, a todos los que trabajan en el mercado. Bueno, es que a nivel mundial, así de simple. Hoy tengo aquí, como siempre, a mi querida amiga Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarme en estas preguntas que voy a hacer el día de hoy. Estoy aquí con la gente de mis canales, de mis redes, y que tengo varias preguntas que hacerte para que me ayudaras a las respondieras, tú que eres lo más inteligente que yo creo que hay ahorita, la que sabe de todo, y quisiera que seas tú la que me des esas respuestas, ¿sí? Ante todo, muy buenas tardes. Saludos, Sofía. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí y por favor pregúntame lo que quieras. Yo feliz de ayudarte y de charlar un rato. Y oye, gracias por esa confianza, nada más faltaba. Así que adelante. Oh, gracias, Sofía. Gracias. Sofía, mira, tengo unas preguntas que hacerte. Ok, vamos a empezar, son varias. Entonces, más de 7 preguntas de cada categoría. Por ejemplo, del dólar, de la plata, del oro, ¿no? Vamos a empezar por el oro, ¿sí? La primera pregunta que te quería hacer yo a ti, que estaba recopilando, una es, ¿por qué el oro cayó fuerte si se supone que es el refugio seguro? Bueno, pues resulta que esta caída del oro se dio porque el dólar se fortaleció muchísimo de repente y eso hizo que el oro que se cotiza en dólares perdiera atractivo entre los inversores internacionales. Básicamente, la gente empezó a vender para asegurar ganancias después de que el oro alcanzara precios récord. Entonces hubo esta especie de ajuste en el mercado, un reequilibrio y claro, al subir el dólar todo el mundo se puso un poco nervioso y el oro perdió valor rápidamente. Así que ahí lo tienes. Y dime, ¿qué otra categoría te interesa? Mira, eh, ¿tiene que ver la caída del oro con la bajada del dólar o es otra historia? Es otra historia, la verdad. En realidad, la caída del oro generalmente no está relacionada con una bajada del dólar, sino más bien con su fortalecimiento. Así que aquí estamos hablando de que cuando el dólar sube, el oro tiende a bajar, porque se vuelve más caro para los inversionistas que no usan dólares. Entonces, lo que viste no fue por Claro. una caída del dólar, sino justo lo contrario. Y bueno, ya que estamos en esto, cuéntame qué más quieres explorar. En cuanto a los bancos centrales, ¿están vendiendo oro o se puede decir que solo es una corrección técnica? Pues más que nada estamos hablando de una corrección técnica. En los bancos centrales en este momento no es que estén haciendo una venta masiva de oro que esté moviendo el mercado. Esto es más bien un reajuste natural después de que el oro haya estado bastante alto. Así que se podría decir que es solo el mercado ajustándose un poquito y no tanto una decisión fuerte de los bancos centrales. Y bueno, ya que estamos en esto, ¿hay algún otro tema sobre economía o algo más que te interese saber? Sí, mira, una pregunta. ¿Estamos viendo una simple toma de ganancias o esto es un cambio de tendencia real? Yo diría que lo que estamos viendo es más una toma de ganancia que un cambio de tendencia a largo plazo. Es decir, después de un buen rally en el precio del oro, muchos inversionistas simplemente están asegurando sus beneficios y eso hace que el precio baje un poco. Pero no te Claro. preocupes que esto no parece ser una señal de que la tendencia general del oro se está revirtiendo. Es como una pequeña pausa para respirar. Ahora, ¿qué otra Ahora, cosa? sí, te quería preguntar algo. Acuérdate que vamos a hacerte 7 preguntas de cada caso. ¿Qué papel juegan las tasas de interés en el precio del oro?
las tasas de interés suelen tener un papel bastante importante en el precio del oro. Básicamente, cuando las tasas de interés suben, el oro tiende a volverse un poco menos atractivo porque la gente prefiere invertir en activos que generen rendimiento, como bonos o depósitos, en lugar de mantener oro que no genere intereses. En cambio, cuando las tasas bajan, el oro suele lucirse un poco más. Entonces, en resumen, las tasas de interés y el oro tienen esta especie de baile inverso. Ahora cuéntame, ¿qué otra cosa te da curiosidad o en qué Mira, más? sí, quería preguntarte, el oro físico y el oro, lo que llaman oro tokenizado, como por ejemplo el PAXG, por ejemplo, eh, reaccionan igual. Bueno, el oro físico y el oro tokenizado como el PAXG definitivamente tienen una correlación porque al final del día el PAXG está respaldado por oro físico real. Pero lo interesante es que el oro tokenizado te da mucha más flexibilidad porque básicamente puedes comprar y vender fracciones de oro de forma digital sin tener que preocuparte por el almacenamiento físico. Al final, ambos van a seguir de cerca el precio del oro en el mercado global, pero el tokenizado te da un poquito más de agilidad y accesibilidad. Y bueno, ya Ahora, que estamos... ahora una pregunta que te quiero hacer, disculpa que te interrumpa. ¿Esto en cuanto al oro es una oportunidad de compra o es una señal de alerta? Bueno, es una buena pregunta y depende bastante del contexto. A veces, si el oro está bajando de precio, puede ser una oportunidad de compra si crees que va a subir más adelante y que es un buen momento para entrar. Pero en otros casos, una caída podría ser una señal de alerta de que hay algún factor económico más grande en juego. Es decir, Correcto. todo depende de tu propio análisis y de cómo interpretes el panorama. Así que, ¿te parece que analicemos algún caso concreto o alguna situación Sí, específica? oye, fíjate, otra cosita que te iba a hacer. Vamos a entrar ahorita con la plata. Ya respondimos las preguntas de oro, vamos con la plata. Mira, ¿por qué la plata cae más fuerte en este caso que el oro? Bueno, la plata tiende a ser un poco más volátil que el oro porque tiene una demanda industrial más fuerte. Entonces, cuando hay incertidumbre económica o algún tipo de sacudida de los mercados, la plata a menudo puede caer con más fuerza que el oro. Es decir, no solo se considera un metal precioso, sino también un metal industrial y por eso puede reaccionar de una manera un poquito más dramática. Entonces, ¿hay algo específico sobre la plata que te llame la atención Sí, o una pregunta. La plata, o la segunda pregunta que te haría es que la plata se mueve más como un metal industrial que como un refugio. Sí, exactamente. La plata tiende a comportarse un poco más como un metal industrial porque se usa en un montón de aplicaciones, desde electrónica hasta paneles solares y un montón de industrias. Entonces, a veces su precio refleja un poco más esas dinámicas de la demanda industrial y no solo su valor como refugio. Así que sí, lo has captado bien. Y ahora Ahora, una cuéntame. preguntita. Lo que es la desalerización de la economía está afectando la demanda de la plata. Sí, la verdad es que la desindustrialización de una economía puede impactar la demanda de la plata, porque si un país o una región deja de producir ciertos bienes industriales, obviamente la demanda de plata en ese contexto baja un poco. Así que sí, es una observación bastante interesante. Y bueno, ¿hay alguna otra corriente económica que te llame la atención o algo más que quieras explorar? Sí, la plata está manipulada o simplemente es oferta y demanda. Pues es un tema interesante. Hay gente que dice que hay cierta manipulación en el mercado de la plata y otros que piensan que simplemente es cuestión de oferta y demanda, como cualquier otro mercado. Hay argumentos para las dos cosas, así que te diría que es un debate abierto. Ahora, ¿hay algún otro mercado o algún otro tema que te intrigue en este estilo? ¿Qué relación tiene la caída de la plata, por ejemplo, con China y la industria? Es una buena pregunta. La economía china es un jugador enorme en términos de demanda industrial y cuando China desacelera un poco su producción o su crecimiento, pues eso puede afectar directamente la demanda de metales como la plata. Entonces sí, hay una relación bastante fuerte entre cómo le va la industria en China y cómo se comporta la plata. Y bueno, hablando de economías globales, ¿hay algún otro tema económico global que te Ok, interese? la plata está barata o puede seguir cayendo.
Bueno, es una pregunta interesante. Ahora mismo la plata está relativamente más barata que en otros momentos, pero siempre es posible en que siga habiendo fluctuaciones. Ya sabes que en el mundo de los metales y de las materias primas, pues todo es posible. Ahora, me intriga saber, ¿estás pensando en invertir en plata o simplemente te da curiosidad el tema? Son curiosidades y preguntas que te he estado haciendo porque le interesa a mucha gente. Vamos a pasar ahorita más que todo ahora con el dólar, el que conocido de XY con el USD. Claro, podemos hablar del dólar sin problema. Es una Ok, moneda que mueve muchísimas conversaciones y afecta a la economía global de muchas maneras. Así que cuéntame, ¿qué aspecto del dólar te interesa más? fíjate, la primera pregunta que te tengo es la siguiente, ¿por qué el dólar está en un mínimo tiene ya varios años? Entendido, o sea, te refieres a que el dólar ha llegado a un mínimo que no había tocado en varios años, ¿no? ¿Sí? Eso es genial. Pues vamos a meternos en ese tema juntos. A ver, hay un montón de factores que pueden influir en que el dólar llegue a un mínimo de varios años, desde políticas de los bancos centrales hasta situaciones globales o incluso decisiones económicas en Estados Unidos. Así que vamos a darle un vistazo y ver qué encontramos. Ahora dime, ¿qué es lo que más te intriga saber sobre esa Ok, situación del dólar? en cuanto a lo que estamos hablando del dólar, el mercado ya descontó, como que dice, los recortes de tasa de la Fed. Exacto, esa es una muy buena pregunta porque muchas veces que el mercado se adelanta a lo que cree que va a ser la Reserva Federal, ¿no? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en eso y a ver qué se está diciendo ahora mismo y cómo lo interpreta la gente. ¿Te parece si exploramos un poco más de eso? Ok, pues, me viene una pregunta, por ejemplo, en el caso que hablamos ahorita del oro, ¿el dólar está cayendo o esto es o es como que dice solo se está corrigiendo? Es una buena puntualización y es algo que mucha gente se pregunta, si estamos viendo una caída real del dólar o si simplemente es algo temporal como una corrección del mercado. Así que vamos a entrarle a este tema, a ver cuál es la percepción actual y qué dicen los analistas sobre si esto es un bajón pasajero o algo más duradero. ¿Qué te parece? Esto se podría ser un inicio de un nuevo ciclo bajista del dólar. Pues claro, podría interpretarse así, ¿no? A veces estos movimientos son como pequeñas señales de que podríamos estar entrando en un ciclo bajista, pero también hay que tomarlo con pinzas porque el mercado es súper cambiante. Así que Ok, vamos a seguir explorando, a ver ok. qué más encontramos. Y Ok, óyeme, vamos a entrar un momento con las criptomonedas, disculpa que te interrumpa, con las criptomonedas del Bitcoin y lo que son las altcoins, ¿ok? Mi pregunta sería la primera en cuanto a las criptomonedas y los altcoins, y el Bitcoin, por supuesto. ¿Por qué Bitcoin cae si hay compras institucionales? bueno, ahí entra en juego un montón de factores, por supuesto, porque aunque haya compras institucionales, el mercado de las criptomonedas es muy volátil y hay muchos movimientos que a veces parecen contradictorios. Pero venga, vamos a meternos un poquito en ese tema y analizar por qué a pesar de esas compras, a veces el precio baja. ¿Qué te parece? Ok, vamos a entrar en él. De una. Pues metámonos de lleno. El tema con Bitcoin y las altcoins es un mundo, y aunque las instituciones estén comprando, a veces el precio cae porque otros factores del mercado están en juego. La especulación, el sentimiento de los inversores o incluso noticias que mueven el mercado. Así que vamos a seguir por ahí un rato y dime si hay algún ángulo específico que Ok, te interese más. ahora mi pregunta, las ballenas están acumulando mientras vamos a decir, retail vende. Ah, interesante. Así que te estás fijando en esa dinámica, ¿no? Que mientras algunos grandes jugadores acumulan, otros van soltando. Bueno, pues ahí hay todo un jueguito de equilibrios en el mercado y la gracia es entender quién se está posicionando para largo plazo y quién está intentando jugar a corto. Ahora cuéntame, ¿qué te gustaría profundizar en ese sentido? Todo lo que sea posible, por favor, básico. Claro, vamos a mantener lo básico entonces. Te explico en términos muy sencillos cómo estos grandes jugadores del mercado a veces actúan de manera distinta. Básicamente, algunos están pensando a muy largo plazo y dicen, mira, yo acumulo sin preocuparme de las caídas de hoy, y otros están simplemente entrando y saliendo para sacar beneficio rápido. Así que así se equilibra la cosa. Y bueno, cuéntame si quieres ir más al detalle o si quieres que sigamos por otro tema. Sí, quiero entrar en el tema donde estamos en lo que llaman una corrección normal,
podríamos decir que podría ser una corrección normal. O ¿cómo ves tú esto? ¿Esto puede ser un mercado bajista? Sí, totalmente. Y me alegra que lo menciones, porque a veces simplemente estamos en una corrección normal y no es el fin del mundo. Entonces sí, podríamos llamarlo así perfectamente una etapa de corrección que es bastante normal en los mercados. Ahora, Porque si se convierte en un mercado bajista o no, eso solo el tiempo lo dirá. Pero claro, es una buena forma de verlo. No Pero es que entrar en... ahorita, ya va, que ahorita tú lo pones a ver en cuanto al Bitcoin, ahorita está en 78.837 dólares, está 100% bajista. Por eso te pregunto si esto es solamente una corrección normal o es un mercado que se va a quedar bajista, no sé. Entiendo perfectamente a dónde vas, porque claro, uno ve esas cifras y piensa, uy, esto ya se fue totalmente a la baja. Pero la verdad es que el mercado de las criptos y en especial Bitcoin es súper volátil y lo que parece bajista puede ser simplemente una corrección dentro de una tendencia más grande. Así que yo diría, mantén la calma, vamos a observar y ver cómo evoluciona. Y dime algo más que te esté inquietando sobre este Por, mundillo cripto. Porque en este caso, ¿por qué las buenas noticias no hacen subir el precio en sí? Bueno, esa es la gran pregunta del millón, ¿no? A veces las buenas noticias no impulsan el precio porque, bueno, el mercado ya las espera o ya están descontadas, como dicen por ahí. En otras palabras, la gente ya se lo ha tomado en cuenta y el impacto no es tan fuerte. Así que sí, es un poco irónico, pero así funciona a veces. Y bueno, ¿hay alguna otra duda o algo más que te Mira, dé curiosidad ahora sobre todo? en cuanto a Bitcoin, ¿qué piensas tú? ¿Que Bitcoin sigue siendo una reserva de valor, por supuesto, o solamente es un activo especulativo más que todo? ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues mira, es la gran discusión del momento, ¿no? Yo diría que hay un poco de las dos cosas. Para algunos, Bitcoin sigue siendo esa especie de oro digital que sirve como una reserva de valor a largo plazo, sobre todo porque es limitado. Pero para otros, y especialmente con la volatilidad que tiene, pues lo ven más como un activo especulativo del momento. Así que realmente depende de a quién le preguntes. Cuéntame, Ok, ¿tú de qué lado ahora estás? en cuanto a las altcoins, en cuanto a tu, di- no sé, aclárame algo. En cuanto a las altcoins, eh, podríamos decir que están más débiles que el Bitcoin. ¿Y por qué crees tú que pueda pasar eso? Bueno, si hablamos de las altcoins, hay un montón de factores. En general, sí, podríamos decir que muchas altcoins son más volátiles o percibidas como más débiles que el Bitcoin, principalmente porque Bitcoin ya tiene cierta reputación y una adopción mucho más amplia. Las altcoins a veces son proyectos más nuevos o menos establecidos, así que la confianza en ellos puede ser un poco más inestable. Ahora, cuéntame, ¿hay alguna altcoin en particular que te llame la atención o solo tienes curiosidad en general? No solamente en esa pregunta quería hacerte, vamos a entrar ahorita en cuanto a las acciones, ¿ok? Con lo que es un stock. Eh, una pregunta que te quiero hacer de eso es por qué las acciones no reaccionan, vamos a decirlo positivamente, a la caída del dólar. Vale, hablemos de eso entonces. Es una buena pregunta. A veces las acciones no reaccionan de forma positiva a la caída del dólar porque hay muchos factores en juego. Por ejemplo, las empresas que dependen de importaciones pueden ver que sus costos suben y eso afecta sus márgenes. O tal vez los inversionistas simplemente esperan otros movimientos antes de reaccionar. Así que hay muchas variables ahí. Ahora cuéntame, ¿hay algún... Tú crees que el mercado está sobrevalorado ahorita? Bueno, esa es una de esas preguntas que siempre generan debate. Algunos dicen que sí, que hay señales de sobrevaloración en ciertos sectores después de años de subidas. Otros dirán que depende de qué mercado o sector estemos viendo. Pero en fin, siempre va a haber opiniones divididas y un poco de especulación. Ahora, Cuéntame una en qué lado... pregunta, ¿tú crees que la Fed, según tu opinión, tú crees que la Fed ya perdió el control del mercado? Bueno, ahí nos metemos en un tema bien jugoso. La verdad es que la Reserva Federal tiene un montón de herramientas y mucha gente cree que su influencia sigue siendo enorme. Ahora bien, hay otros que opinan que el mercado se ha vuelto tan complejo y a veces tan impulsivo que ni siquiera la Fed puede controlarlo del todo. Así que bueno, es difícil decirlo con certeza. ¿Tú qué piensas? Ahorita viene el nuevo presidente de la Fed, creo que hoy que tomaba posesión, creo que hoy. Se va el amigo Powell y viene uno nuevo.
Ahora, ¿qué crees tú que vaya a pasar en estos días, o todos estos meses, sobre el nuevo presidente y los cambios de la Fed? Bueno, pues aquí entra la bola de cristal, ¿no? Es decir, cada vez que lleva un nuevo presidente de la Fed, la gente está a la expectativa de ver si va a ser más agresivo, más conservador o si va a mantener el rumbo de su predecesor. Yo diría que en los primeros meses vamos a ver un periodo de ajuste, de tantear el terreno y que el mercado va a estar muy al pendiente de sus primeras decisiones. Pero bueno, cuéntame tú cómo crees que esto puede impactar en el panorama actual. ¿Tú crees que estamos cerca de lo que llaman una corrección fuerte en las acciones? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Siempre hay analistas que dicen que una corrección está a la vuelta de la esquina y otros que piensan que el mercado aún tiene cuerda para rato. Así que bueno, es un poco de esperar y ver. ¿Y tú tienes alguna intuición sobre ¿Tú si se crees, avecina? tú crees que el dinero se está saliendo de la bolsa y está yendo a otro lugar? Bueno, ahí entras en el terreno de las conjeturas interesantes. Digamos que es posible que algunos inversores estén moviendo su dinero a activos más seguros, sobre todo si sienten que viene una corrección. Pero también hay quienes aprovechan estas épocas para comprar a precios más bajos, ¿no? En fin, Ahora, una, cuéntame, ¿hasta una pregunta, ¿qué activos crees tú que están absorbiendo lo que llaman la liquidez ahora mismo, ahorita? Pues mira, es una pregunta bastante interesante. Yo diría que últimamente se ha estado hablando mucho de activos como los bonos del tesoro, que suelen ser ese refugio seguro cuando hay un poquito de incertidumbre en el aire. Y también hay cierto movimiento hacia el oro, que nunca pasa de moda como resguardo de valor. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Ahora, vamos a hacer lo que llaman las preguntas incómodas, pero a lo que es a la visión global. ¿Ok? Voy a hacer unas preguntas a ver cómo me puedes responder tú. ¿Ok? Me parece perfecto. Vamos a entrar en territorio un poquito más espinoso, ¿no? Adelante, dispara Adelante. con esas preguntas que tengas en mente y a ver cómo navegamos este mar de incertidumbre juntos. Gracias. Mira, mi primera pregunta sería, o mejor dicho, estamos frente a un cambio de ciclo económico. Bueno, pues esa es una pregunta bastante jugosa. Digamos que hay señales de que podríamos estar en un punto de inflexión, ¿no? Algunos indicadores apuntan a que hay cambios en el aire, pero oye, son preguntas súper interesantes y no hay respuesta fácil. Así que te devuelvo la pelota. ¿Tú crees que estamos en un cambio de ciclo o ves las cosas más estables? Uy, yo creo que hay un cambio de ciclo económico. Pues sí, la verdad es que yo también siento que hay un aire de cambio por ahí flotando. A veces uno percibe que las cosas ya no siguen el mismo ritmo de siempre, y ahí es cuando uno dice, ajá, aquí está pasando algo, ¿no? Así que bueno, me encanta que estemos de acuerdo. Y ya que estamos en esas, ¿tienes alguna otra ¿Tú, intuición? tú, tú crees que se está rompiendo eh, la narrativa, eh, la narrativa clásica, vamos a decirlo así, de lo que es el refugio seguro? Pues sí, es súper interesante, ¿no? Parece que esa idea clásica de refugio seguro se está tambaleando un poco con todos estos cambios. Lo que antes nos parecía una certeza, ahora lo estamos cuestionando, así que me parece genial que lo estemos charlando. Y bueno, ya que estamos hablando de certezas que se tambalean, ¿qué otro mito crees tú que está empezando a cambiar? Yo sigo igual, yo sigo diciendo que la economía y también lo que son los refugios seguros, veo que en cierta manera están cambiando, ¿no? Claro, totalmente te entiendo. O sea, sigues firme en que esas nociones de la economía y de lo que antes considerábamos refugios seguros se están transformando. Y me gusta esa postura, porque es tal cual. Entonces, ya que lo ves así, cuéntame, ¿hay algún ejemplo que te haya hecho verlo diferente? Así en plan, mira que hay un cambio claro. Bueno, yo lo que veo, por ejemplo, ¿tú crees que en el mercado está confundido? ¿O el sistema está lo que se dice reajustándose? Bueno, definitivamente hay cierto aire de confusión, pero también ahí puedo decir que el sistema está en una especie de reajuste, ¿no? Como que el mercado está tratando de encontrar su nuevo equilibrio en medio de todos estos cambios, así que no estás solo en percibirlo. Ahora, pensando en esos reajustes, ¿tenés en mente algún cambio en particular que te haya llamado la ¿Por, atención últimamente? por qué crees que el castigo, por qué crees que el mercado este, este, castiga al que no tiene paciencia?
Exacto, totalmente de acuerdo. Es como si el mercado, en cierta forma, pusiera a prueba la paciencia de todos nosotros, ¿no? Y al final, el que se desespera es el que se lleva la peor parte. Así que me encanta que lo veas así. Entonces, hablando de paciencia, dime algo. ¿Hay alguna meta a largo plazo que tengas en la cabeza? ¿Algo que estés mirando con calma? No, por ahora no. Mira la última que te voy a hacer para salir de aquí. Estamos en el inicio de oportunidades históricas en lo que llaman una trampa global. Dame tu opinión, que sabes más o menos de eso. Vale, o sea que estás viendo esto como un momento único, ¿no? Una especie de punto de inflexión. Me parece súper interesante que lo plantees así, como una trampa global, pero también una oportunidad histórica. Pues mira, mi opinión es que a veces estas trampas globales sí que sacan a la luz oportunidades que antes ni se veían. Así que quizás el truco está en tener los ojos bien abiertos. Y ya que estamos hablando de oportunidades, cuéntame, ¿hay algún tema que te intrigue últimamente? ¿Algo que te llame la atención y quieras explorar? No, Sofi, eran las preguntas que te quería hacer para que las respondieras junto con mi gente que me están viendo ahorita acá en el canal. Gracias siempre por estar aquí, como siempre, y por responder las preguntas bueno, que has podido. Claro, encantada de saludar a toda la gente que te está viendo en tu canal, así que un saludo enorme para ellos y me encanta que podamos tener esta conversación abierta. Así que bueno, aquí estoy para lo que necesites y cualquier otra duda que quiera plantear tu audiencia, pues yo aquí sigo. ¿Hay alguna pregunta de ellos que te gustaría que respondiéramos? No, por ahora no. Gracias, Sofía. Un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme para ti también y de verdad un placer. Cuando quieras volvemos a charlar, así que aquí me tienes. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Y ustedes, señores, acuérdense por favor de dejarme un like si les gustó este video informativo. Suscríbanse a mi canal o a mis canales, por favor, y déjenme sus comentarios aquí mismo, aquí abajito, donde se escribe. Deja tu comentario ahí y con mucho gusto les responderé. Gracias por estar aquí, un abrazo grande, se despide Johnny Castillo y nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense mucho.